¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, iba a decir buenas noches, pero como sé que nos estáis viendo de otros países del mundo, que es la tarde, que es la mañana, son diferentes horarios, a través de YouTube, de Twitch, del cuboendirecto.com/live. O sea, os saludo a todos, a todas y a todas y les doy la bienvenida a este programa que empieza hoy, 17 de enero, que se llama Ángeles y Pecadores, aquí en el Cubo, y que yo les recomiendo que se queden porque va a haber dos invitados que transcurren dentro de lo que es el mundo del detective privado, del misterio, a través de la escritura, y que creo que va a ser muy interesante. Yo ya estoy sentado con el primer invitado que tenemos aquí, que es detective privado. Mucha gente me decía, ¿pero va a mostrar la cara o no va a mostrar la cara? Sí va a mostrar la cara. Se llama Óscar Rosa y está aquí con nosotros hoy. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Muy buenas, estoy fantástico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En todos los horarios, ¿no? Porque en todos los lo horarios. que tienen la suerte de las plataformas estas que nos permiten estar en todos los horarios. No solamente eso, sino online y atemporales. Hombre, claro, porque después esto queda colgado y lo podéis ver en cualquier momento del día, cuando tengáis ganas, o rebobinar. Esto es las ventajas que tiene el Internet y el avance tecnológico que se ha hecho, ¿no? Así es. Esto es lo que me preguntaba mucha gente. Dice, ¿vas a tener un detective privado, pero va a dar la cara? ¿Por qué no tendría que dar la cara a un detective? ¿Sabes qué pasa? Yo creo que estamos acostumbrados a las imágenes que hemos visto en televisión en los años 80 y 90, en la que cuando entrevistaban a un detective privado o salía uno en la televisión, normalmente salía de espaldas o salía con una careta, con la voz distorsionada. Esa es una. Y luego lo segundo, quizás el detective privado, por su profesión, que es la discreción que la lleva como norma, normalmente no suele decir que es detective privado. De hecho, una pequeña broma que nos gastamos entre nosotros en el sector, y es que cuando nos preguntan a qué nos dedicamos, normalmente se suele decir, tú di que eres, por ejemplo, administrativo, o que te dedicas a vender productos químicos, porque si dices que eres eso, nunca nadie te va a preguntar. Eso sería lo segundo. Y lo tercero es quizás por el riesgo de decir que eres detective privado y el que te esté viendo reconozca tu cara, y si en algún momento estás haciendo una vigilancia, un seguimiento, y te va a ver, pues te pueda reconocer. Sería Pero por eso. Es como una profesión, yo creo que de las más desconocidas que hay, ¿no? Porque si bien, cuando uno hace los juegos típicos de, dígalo con mímica, ¿no? Esto de hablar, hacer por señas y no sé qué, si uno hace referencia a una lupa, a una pipa de fumar, la gente lo asocia rápidamente, una gabardina lo asocia al detective. Eso es. Pero después no sabe muy bien cuáles son las funciones que cumple un detective. Eso es. Es una de las profesiones, yo siempre me gusta decir que es una de las profesiones más conocidas y desconocidas. Como bien decías, fíjate, los elementos que has dicho, una gabardina, una lupa y un sombrero. Eso se lo pones a cualquier tipo de animal, o a un muñeco, o a una muñeca, y automáticamente la has convertido en una figura que es la de detective privado. Luego, a nivel de novelas, a nivel de series, a nivel de películas, todo lo que sea relacionado con novela negra o novela policíaca o donde exista la figura de un detective privado, están en los número unos de venta y de visualizaciones. Pero, desgraciadamente, pues es una profesión muy desconocida. De hecho, en España, para que os hagan una idea, a todos aquellos que nos estén viendo, seremos aproximadamente unos 2.500 detectives privados en España. Y me estoy yendo muy a lo máximo. Esto, proporcionalmente, si lo comparamos con otros países de nuestro entorno, somos un país donde el número de detectives privados es un número muy bajo. En España, para ser detective privado, hay que estudiar una carrera de 3 años. Esto también lo hace muy distinto a otros países que nos rodean. Países como, por ejemplo, como Portugal, donde sencillamente haciéndote asociado de la Asociación de Detectives de Portugal, tú ya eres detective privado, ya tienes una licencia y un carnet de detective privado. En España hay que estudiar un título propio, que es de detective privado, y una vez que lo has finalizado, tienes que cumplir una serie de requisitos, no tener antecedentes penales, no haber sido miembro y fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado los 2 últimos años, y, en fin, cumplir una serie de requisitos para poder realizar tu función, que es la de detective privado, en definitiva, ¿no? ¿Y trabaja en paralelo, por ejemplo, con la policía, como se ve en las películas? ¿O hay esas disputas entre policías y detectives? Bueno, si nos remontamos a la historia, para la policía históricamente, digamos que en España la profesión de detective privado empezaría en el año 1870 aproximadamente. La policía siempre nos ha visto con recelo, quizás en aquellos tiempos, por ver que podíamos hacer algún tipo de competencia, quizás en su sector. Precisamente gracias a ellos existe la figura del detective privado, porque cuando empieza la burguesía, empieza la nobleza, empiezan las primeras empresas en España, pues existen una serie de necesidades, y esas necesidades
privadas, pues querían ser cubiertas de un modo privado y que no salieran, por ejemplo, a la luz. Es por eso que existe una de las normas, es el contratar a los detectives privados. En la actualidad, el detective privado nos regula un organismo que forma parte del Ministerio del Interior, que se llama Seguridad Privada. Seguridad Privada forma parte del Ministerio del Interior, detrás está la Policía Nacional, y la relación que tenemos no es 100% bidireccional como nos gustaría, pero digamos que es una relación estrecha. Nos podemos sentir orgullosos porque existe una serie de controles de calidad. Tenemos que presentar obligatoriamente una memoria todos los años con todos los informes que hemos presentado, con el número de clientes y con el número de asuntos que hayamos realizado. Y una de las cosas que nos hacen distintos a los detectives privados que podamos ver en las películas es que el detective privado en España no puede investigar un delito público. Entonces, si durante una investigación un detective privado en España pues se encuentra, por ejemplo, con un asesinato o un secuestro, primero, ese tipo de investigaciones no podríamos hacerla, pero si durante una investigación nos encontramos con esa situación, tenemos que comunicarlo automáticamente a la policía. Eso sería una de las diferencias. Y otra de las diferencias es que no podemos investigar cualquier cosa. Una de las condiciones, o la condición número 1, es que el cliente tiene que tener interés legítimo. Es decir, el cliente tiene que tener un motivo real para pedirnos esa investigación y tiene que tener una relación con esa persona que vamos a investigar, a la que nosotros llamamos, por ejemplo, el investigado. Si tú, por ejemplo, Norberto, fueras propietario de una vivienda y tú quieres alquilar tu vivienda, tú tienes interés legítimo en pedir una investigación de un nuevo inquilino. Y un detective privado podría decirte qué trayectoria anterior ha tenido, qué decían sus vecinos anteriores sobre él, si es una persona que tiene una experiencia en pagos positiva o negativa. Incluso depende del presupuesto, podríamos incluso mirar qué dicen de él a nivel en foros o en redes sociales. Pero tú no puedes investigar, por ejemplo, o pedir una investigación de tu vecino por el simple hecho de tener curiosidad por saber cosas de tu vecino. Sí, de cotilleo, ¿no? De cotilleo, exactamente. Eso no podrías hacerlo. Y en el caso de matrimonios, de separaciones y todo esto, ¿sí se pueden hacer investigaciones unos a otros? ¿O sí, para pillarse o no? ¿O? Sí se pueden hacer, pero tiene que existir una sospecha fundada. Uh-huh. Si te digo que en España actualmente todas las parejas que se quieren divorciar no es necesario un informe de detective como se ocurría antaño, en la que hacía falta la prueba del detective privado donde se estaba produciendo pues esa infidelidad, y cuando acuden habitualmente al detective privado es porque ya existe una sospecha muy fundada. Y lo habitual es que cuando tanto un hombre como una mujer acude al detective privado para hacer una investigación sobre su pareja e investigar una infidelidad, lo habitual es que el resultado suele ser positivo. Positivo para nosotros es que efectivamente le estaba siendo infiel. Le estaba siendo infiel. Sí, lo cual es un tipo de investigación en ocasiones muy complicado de poderlo demostrar. Porque, ¿sí? Claro, tú imagínate, ¿cómo demuestras que alguien está siendo infiel? Pues yo te voy a mostrar una cosa, ¿sí?, de detective, no me digas, que encontré en una película que se llama El último Boy Scout. ¿Vale? Que, a ver qué dices tú de esta película. Venga, vamos a verla. ¿Quién está en el armario? ¿Cómo dices? Ya, claro. A veces olvidas que soy detective. El baño está lleno de vaho, como si alguien acabara de ducharse. Pero tú tienes el pelo seco, así que no puedes haber sido tú. Y es un hombre porque la tapa está levantada. Como no está debajo de la cama, supongo que lo has metido en el armario al verme abrir la puerta un día antes de lo que esperabas. Esto... Qué bueno, Bruce Willis, es un detective espectacular, porque solamente con haber ido al servicio ha descubierto toda la trama del engaño de su mujer. Esto que tú decías que es muy difícil demostrar una infidelidad, ¿pasa que un detective se lleve el detective a casa y esté como todo el tiempo observando, investigando un poco a la familia, a los hijos, a la mujer? Ahí la principal diferencia es que el detective privado es el propio que está sospechando que su mujer es infiel y es el que ve esos indicios en el cuarto de baño. Lo que ocurre es que si el detective privado hubiera sido una persona externa, una tercera persona, esa tercera persona no hubiera podido acceder a la vivienda. Exactamente. Al menos sin la autorización de ellos. Sí. Entonces, claro, tú puedes demostrar que existe una infidelidad si los ves a lo mejor cogidos de la mano, se están dando un beso o están haciendo algún tipo de gesto cariñoso.
pero un detective privado, por ejemplo, no puede investigar dentro de una habitación de un hotel o No dentro se, de la no se vivienda. puede ingresar a la casa, por ejemplo, como se ve en las películas, cuando un detective entra, investiga, mueve. Esto está prohibido. Eso no puede hacerlo, No se puede hacer, no es legal. Una de las condiciones es que hay que respetar el derecho a la intimidad y al honor del ciudadano, porque existe algo que es la ley de protección de datos. Si bien, Pero cuando hablamos de la ley de protección de datos, y tú antes decías que uno puede investigar al inquilino al que le quiere alquilar el sí, piso. y te puedo dar datos personales, y ahí existe interés legítimo. Pero dentro de esa protección de datos, lo que no puede acceder es dentro de una vivienda. Ajá. No. Al menos sin la autorización de ella, o en este caso de él. Sí. Otra cosa es que pueda darse la condición que con la autorización de él se pueda incorporar algún tipo de micrófono, a lo mejor dentro de la vivienda. Ajá. Y que a lo mejor cuando él no esté, quede grabado lo que se produce dentro de esa vivienda. Eso a lo mejor es otra situación Y una distinta. grabación sí vale como prueba en un, Sí, claro. en un juicio y esto. Sí, claro. Ah, sí. Sí, porque cuando existe una grabación, tú puedes grabar una conversación que estés teniendo con otra persona, mientras uno de los dos lo sepa. Lo que no se puede hacer, lo que tú no puedes hacer es dejar un micrófono, irte y que grabe la conversación de dos personas. Pero un detective privado, si está contratado por una de las dos personas, eso sí puede hacerlo. Ah, sí. Claro. Ah, muy bien. Y esto que te decía yo antes, de si uno se lleva al detective a casa, ¿tú eres de relajarte o eres de cualquier cosa rara que suceda en la casa o que se diga? No te llama la tanto atención? en la casa, porque estoy felizmente casado, pero cuando estoy viendo, por ejemplo, una película, pues uno se vuelve un poco, no te voy a decir paranoico, pero sí, a lo mejor en muchas ocasiones, pues tengo que parar la película, porque me fijo en detalles como la hora que es, una fotografía, un libro que está puesto en la biblioteca, o en muchas ocasiones paro, tengo que volver para atrás, porque a lo mejor se ha visto una escena de alguien que está desayunando, se ha visto un trozo de tarta, a la milésima de segundo la tarta se ha visto comida y luego al segundo siguiente la tarta le falta un trozo pero no era el que le faltaba antes. Ese tipo de detalles, pues como que lo tengo metido en el colmillo y muchas veces no disfruto de la película como espectador, sino lo disfruto en un punto de vista o desde una perspectiva, no te voy a decir como si estuviera trabajando, pero sí como analizando muchas escenas o la película en sí. Pues fíjate, otra escena que tenemos, que a ver si la podemos ver, que da una imagen del detective. Esta es una película del año 69 que está Bruce Lee y es Marrow, es un detective privado. Señor Marlowe. Ya veo que es usted un hombre muy frío. Pues está usted equivocado, soy un hombre nervioso. Ese perchero ha pertenecido a mi familia durante varias generaciones. ¿Le gustaría ver a usted el perchero de su abuelita hecho añicos? He venido a hacerle una proposición. ¿Puedo convencerle con dinero? Coja esto y devuélvaselo a su jefe, señor Wong. Y dígale que ha conocido al último de una rara dinastía. A un tonto que es insobornable, aunque no tenga un centavo. Aquí hay varias cosas, ¿no? Como una, el ambiente, ¿no? Donde se transcurre, que es como un poco entre bohemio, dejado, una cosa así. Otra, la aportación de armas. Uh-huh. Y después esta cosa de es insobornable aunque sea un muerto de hambre, ¿no? Sí. Esta imagen del detective está muy lejos de lo que en realidad es un detective. Mira, te digo hasta ahí tres observaciones para mí. La primera es que a Philip Marlowe, antes hablábamos de iconografía de detectives, ¿no? Hablamos de la pipa, de la lupa. Esa gabardina, que se ha convertido en un icono o en un objeto identificado con la profesión de detective privado, se le debe precisamente a Philip Marlowe. A través de la televisión y de las películas, que entra dentro del colectivo y la gente lo asocia directamente con la figura del detective privado. A nivel del soborno, yo creo que puedo poner la mano en el fuego por todos los compañeros que tenemos en España que se dedican a la investigación privada y no creo que ninguno de ellos sea capaz de aceptar ningún tipo de soborno, principalmente porque el detective privado se mueve a nivel de prestigio y de reputación y no va a querer dañar esa reputación, porque en muchas ocasiones incluso nuestro informe, nuestra investigación puede llegar hasta
hasta un juez, ¿no? Hasta un tribunal. No quiero decir países de Hispanoamérica, pero sí me han comentado en cierto tipo de ocasiones que esto sí ocurre en cierto tipo de países. En Hispanoamérica, no con todos los profesionales detectives, que conozco a muchos y son honrados, honestos y extraordinarios profesionales, pero sí me lo han contado como anécdota. Y es a lo mejor estás haciendo una investigación, lo que hablamos, por ejemplo, de infidelidades, o alguien que dice que ha cometido un siniestro con su automóvil, estás haciendo una investigación para saber si es cierto o no, y la propia persona investigada te está diciendo, mire, yo le voy a pagar, pero usted diga en su informe que usted no me ha visto que he sido infiel, usted no va a decir que yo he cometido fraude. Eso en España podemos estar orgullosos que eso en España no ocurre. Y ese ambiente bohemio, pues precisamente yo creo que ha sido un poco ese halo que une un poco a la figura del detective privado, de fumador, de bebedor, de tener el sombrero tipo fedora, de ser mujeriego, de ser una persona solitaria, de tener una pistola en la guantera. En España el detective privado no utiliza pistola. O sea, no por ser detective privado tú tienes un derecho especial para tener un arma. Tienes el mismo derecho que pueda tener cualquier tipo de ciudadano. Y es, necesitas una licencia especial. Si tu trabajo o tu profesión corre peligro, tú sí puedes tener, por ejemplo, un arma, si eres un vigilante de seguridad o trabajas en una joyería y te han atracado 10 veces, sí puedes tener la posibilidad de tener una licencia de armas, pero no por ser detective privado nosotros tenemos un arma. Antes os decía que un detective privado no puede investigar un delito público, luego no se mete en tipo de investigaciones y tipo de casos así un poco, digamos, especiales, ¿no? Y en este grupo que decías de 2000 y pico de detectives que hay en España, ¿hay paridad? ¿Hay mujeres y hombres a partes iguales? ¿Hay mucho menos mujeres? Estamos aproximadamente ahora, estaremos en un 35% mujeres, el resto hombres. Pero todo esto apunta a que va a cambiar. Soy profesor en algunas universidades y la media en estas universidades, cuando imparto la docencia, está ya en un 60% mujeres y en un 40% hombres. Luego, de aquí a unos años, si vamos a ver cómo ese porcentaje de entre hombres y mujeres posiblemente ya se vaya a convertir en una paridad de 50%. Sí, que en la pantalla hizo un poco un cambio, se ha escrito un crimen, ¿no? La serie esta sí, que correcto. incorporó a una mujer... Correcto, no, y las mujeres son unas extraordinarias profesionales, cada vez más contratadas, no solamente por detectives privados, sino también por clientes, porque son guerreras, son profesionales, son valientes, tienen una capacidad enorme de trabajo, son discretas... a nivel de investigar, pues tienen un toque muy especial que el hombre no llega a ese toque que pueden tener ellas. Bueno, y en la escritura también hemos visto a Agatha Christie, ¿no? Y muchas, claro. Y yo te voy a presentar ahora que tenemos en conexión a una escritora malagueña que se llama Victoria Sotorrío y que ha escrito un libro que tiene que ver con los misterios y los misterios que están centrados en Málaga. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Victoria? Hola Norberto. Bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por aceptar la invitación al programa. Te damos la bienvenida. Te presento aquí a Óscar Rosa. Hola, que es Victoria. el detective. Hola. ¿Qué tal? Y cuéntanos esta historia que hay de estos dos personajes que están investigando esta situación que tú los has ubicado en Málaga, pero que me dijiste que la historia empieza en Suiza, ¿no? Bueno, la historia tiene varias tramas paralelas. Una está ubicada en un punto indeterminado, en los Alpes. Puede pensarse que es Suiza o no sé, otra parte de los Alpes, pero sí. Es un lugar que no existe, que se llama Nasrig. Y bueno, otra parte de la novela sí que está ubicada aquí en Málaga, en la otra parte de la trama, en la que dos detectives, Gerardo Galvez, un detective bastante malagueño por el apellido también, y Hannah Meyer, que es alemana, pues bueno, no son detectives, perdón, son policías, ¿vale? Pues inician una investigación a causa de la desaparición, o más bien de la aparición de algo extraño en un colegio de religiosas aquí de la capital en los años 90. Y tú me decías antes que la historia es una historia que sacaste, que fue una noticia que sucedió en un momento y la usaste como base para escribir este libro, que debemos decir que el título es este lugar que tiene, no lo pronuncio yo porque lo pronuncio mal, prefiero que lo pronuncies tú, ¿no? ¿Qué es?
¿No me está escuchando o algo, no? ¿Pasó algo con la tecnología, me parece? Porque le vemos los dedos ahí. No nos escucha, ¿no? Bueno, pues nada, hasta que la recuperemos a Victoria. Es lo que tiene de interesante el libro, y tú que tienes relación con el mundo de los libros y todo esto, es que todo es, cuando uno lee el libro de ella, todo pasa en lugares de la capital, ¿no? De Málaga. Entonces, en chiringuitos, en el paseo marítimo, incluso beben cerveza Victoria. Qué bueno. Y es muy guay porque es como una historia de las que estamos acostumbrados a ver en la tele, en las series y en todo, pero que pasa en los lugares que frecuentamos a diario. Estas cosas que se muestran en las series americanas pasan también en España, porque yo lo hablaba ayer viendo una serie nueva que estamos, Quédate de mi lado o algo así que se llama, que parece ser que si uno no tiene un muerto en el armario, no existe, ¿no? Todas estas series con tantas tramas policíacas y esto. ¿Pasa esto en España realmente o no? Yo creo que ni pasa en España ni pasa en la realidad. Por ejemplo, ¿tú no te has dado cuenta en las películas cuando hay una bomba que siempre hay un reloj muy grande que pone el tiempo que queda para que pueda explotar la bomba? Sí. La suerte que tienen en las películas que siempre pueden aparcar en la puerta del sitio donde van. Eso. ¿No? Cuando hay una persecución, siempre llegan al mercado y destrozan todo el mercado entero. ¿No te parece? ¿No? Bueno, sí, la libertad que se toman en esta serie particularmente, que es un asesino en serie, en un momento destapan levantan la tapa de como una especie de túnel y se echan hacia atrás. Y esto que tú decías de que cuando uno observa como detective, nos pasa también a los actores o directores, ¿no? Que cuando vemos algo nos cuesta mucho apartarnos de no empezar a ver los detalles, los errores, no sé qué. Y yo una cosa que me marcaba mucho era que esto es un túnel larguísimo, que tiene no sé cuántos metros, ponle 100 metros, y al final de los 100 metros están los cadáveres. Pero ellos cuando levantan la tapa, ahí se tapan, no del olor. Entonces tú dices, ¿qué olor tiene que largar esos cadáveres para que en 100 metros tú levantes una tapa y huelan? Claro, imagínate. ¿No? Y además, la costumbre que tienen los actores es de huele y en vez de hacer así, hacen así. Sí. Como que tapándote la boca ya dejas de oler. Sí. Entonces, yo a veces me pregunto, digo, ¿pero estas cosas pueden pasar en la realidad? Cuando uno lee tantas cosas y tantas siniestras, Yo creo ¿no? que forma parte de la película. Por ejemplo, cuando vas a un bar, en las películas nunca preguntan cuánto es, ¿no te has dado cuenta? No, eso Metes es la mano en cierto. el bolsillo y es igual que el ¿Pero taxi. a ti te ha pasado de tener que investigar algún caso o sabes de algún caso que sea muy cercano a alguna serie o alguna película? Sí, pasa. Y incluso casos que podrían convertirse en serie o en películas. Por ejemplo, una idea que me han planteado como servicio y es la siguiente. Desde un país nórdico, una mujer viene a Málaga en los años 70. Y en los años 70 va a una discoteca muy malagueña. En esa discoteca malagueña se enamora del camarero. Y tiene un romance durante un fin de semana. Y esta mujer regresa a su país nórdico, te hablo de mediados de los años 70. Al cabo del mes se da cuenta que está embarazada. Escribe una carta a esa discoteca de la Costa del Sol, pero nunca tiene respuesta. 50 años después, esa madre, que ahora es una abuelita, se pone en contacto conmigo, porque lo que quiere es que pueda investigar y dar con el paradero de aquel camarero. Pero de aquel camarero solamente tiene el nombre y el apellido, nada más. Solamente tiene el nombre y el apellido. El nombre es un nombre muy común, afortunadamente el apellido común pero no demasiado, pero he dado con el paradero de esta persona. Pues la clienta, en este caso, que es clienta madre y clienta hija, que quiere conocer a su padre, que nunca lo ha visto, lo que me han planteado es, en este país nórdico de donde yo soy, hay muchas personas en nuestra misma situación. Son personas que estuvieron a lo mejor en Málaga, Sí. se enamoraron, tuvieron un romance y cuando regresaron a su país se encontraban que estaban embarazadas. Pues esto no me digas que no es un motivo para Hombre, una motivo de película serie total. preciosa, ¿no? Es preciosísimo Romántica esto. además, sí. Pero, y cuando se producen casos así que son entre países, ¿qué legislatura hay que pueda cubrir estas dos? En este caso, el caso se lo están pidiendo a un detective español. Sí. Entonces la legislación se rige por la legislación española. Yo le he hecho un contrato y dentro de ese contrato va a figurar su nombre, no va a figurar su número de documento nacional de identidad español porque no es española, pero figurará su número de pasaporte o su número de identificación. Pero por el resto se rige exactamente por las mismas reglas y mismas normas que nos regimos por España. Cosa distinta es que fuera al contrario.
Y es, imagínate que ocurriera que esta persona quiere ponerse en contacto con su hija 50 años después. Y yo la investigación la tengo que hacer en ese país nórdico. Pues ahí tengo dos opciones. Una, es el detective privado español el que se traslada a ese país nórdico, o lo habitual que es. Lo habitual es ponerse en contacto con un detective de allí, de la zona, un detective local, que es el que te va a desarrollar la investigación. Y en aquel caso, pues jugarás con las normas y con las reglas de aquel país nórdico, ¿no? ¿Y se dan casos de que tengáis que trabajar en conjunto entre varios países? Muchas veces, sí. Sí, hay mucha coordinación. Lamentablemente en España, no por la figura del detective privado, pero sabes que el idioma inglés, el español no puede presumir de hablar inglés. Entonces somos muy pocos los que tenemos esa colaboración con otros detectives de fuera. Vivimos en una ciudad donde ha habido muchos extranjeros, donde vienen personas de Alemania, de Reino Unido, de Dinamarca, de Suecia, de Finlandia, de Islandia, y buscan desde deudores porque han dejado deudas en sus sitios, o se les está buscando por algún tipo de situación judicial en el que necesitan hacer algún tipo de entrega de un procedimiento judicial, o es habitual, por ejemplo, desde Estados Unidos, los tribunales contratan a detectives privados españoles para que puedan localizar a la persona y hacerle entrega, digamos, del procedimiento judicial en mano. ¿Eso es el señor Antonio Torres González? Sí, soy yo. Tome, ahí tiene. Y le entrega la notificación o el procedimiento judicial. Ah, qué interesante Sí, esto. sí. Y yo te iba a hacer una pregunta, pero voy a preguntar antes, ¿a Victoria la podemos recuperar? Hola, Victoria, Hola. que te hemos perdido. Hemos visto tus dedos por ahí y te hemos perdido. ¿Perdón? ¿Me escuchas ahora bien o no? Sí. Que te estaba diciendo antes que el sitio que tú nombrabas, que no existe supuestamente, es el título de la novela, que es, dilo tú mejor, que lo pronuncias mejor que yo. Es Nasri. Ahí lo Muchos tenemos. la conocen por esto del cerdito. Dicen que es un Un jabalí. cerdito colgado ahí, en la tapa. Sin hacer spoiler, ¿eh? ¿Qué relación tiene el cerdo para que aparezca en la tapa? Ah, bueno, la ilustración de la portada es obra de una ilustradora malagueña que se llama Carmen Larios, y ella lo que quiso hacer es una especie de jeroglífico. Entonces, tanto el cerdo, bueno, es un jabalí realmente, como la gota de sangre, como el hecho de que sea una especie de diario, tienen un significado, cobran significado cuando alguien lee el libro. Es un jeroglífico en sí. Y si lo desvelo, no. Desvelo No, demasiado. por eso te decía que no hagas spoiler, la trama. que se quede la cosa ahí. Una pregunta que te hago, es la quinta edición ya del libro, ¿no? ¿O he leído mal? Sí, es la quinta edición. Es la quinta edición ya del libro. Va muy bien. Se está gustando bastante y está teniendo bastante buena acogida, por suerte. ¿Y tú eras aficionada a las lecturas de este estilo de género o por qué se te dio por escribir este estilo? Así de una novela de misterio. Desde pequeña me gustaba muchísimo este género, tanto a la hora de leerlo como de ver películas de este tipo. Me interesaba mucho el mundo policial, el mundo del crimen, de los detectives también, como Oscar. Y bueno, siempre había tenido el gusanillo de escribir desde pequeña también, era un hobby. Y al final, bueno, pues colaboré en un libro de relatos de Proteo de 50 años, 50 relatos, con un relato basado en El Resplandor de Stephen King. Y anteriormente en Zúrich, cuando vivía allí, en la Asociación de Mujeres Españolas de Zúrich, también publiqué algo. Y al final, a través del taller de Augusto López de novela, pues me lancé a lo que de verdad me gustaba, a la novela de misterio. Y bueno, y para empezar con el primer libro no te va nada mal, ¿no? Porque la quinta edición ya es buena Sí, señal. no me esperaba para nada que tuviera ese éxito. Era una cosa que quería hacer más por mí, por terminar como un ciclo, por escribir algo que a mí misma me gustara leer también, y por encontrar algo
algún libro aquí en Málaga que estuviera ambientado en esa época maravillosa, pero también algo oscura, que eran los 90 en esta ciudad, cuando era muy, muy diferente a lo que es ahora. ¿Y te pusiste en contacto con algún detective como Oscar o con alguien para que te asesorara o más o menos por intuición directamente? Para algunas cosas escribía a la Policía Nacional y debo decir que fueron súper majos, vaya, súper agradables porque tenía dudas sobre algunas cosillas y les pregunté a ellos. Ahora que conozco a Oscar, para lo siguiente, igual le consulto algo, si a él no le importa. Claro, en absoluto. Además, fíjate, Victoria, que tenemos en común también a Carmen Larios, porque he escrito un cuento infantil que se llama Guachi Guachi y el aguacate verde, Sí. dedicado a mi sobrino Silvio, y es Carmen Larios la que ha hecho la ilustración de mi cuento. Ah, es que ella es genial, de verdad. Cualquiera que haya trabajado Maravillosa. con Bueno, ella. esto ha sido casualidad yo porque creo no que todo sabía el yo que mundo No, 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 acaba fíjate, cada con libro lo fíjate. había editado la misma. Fíjate, fíjate. Y mira, tengo un podcast que se llama El Loco del Fondo, historias de detectives de verdad. Y ahí vas a Ah, aprender un montón de cosas de detectives. pues lo sigo seguro, te voy a escuchar porque además me encantan los podcasts de ese tipo, ¿sabes? Soy súper friki de esas cosas. Genial, genial. Vale, Y muchas por lo gracias, que Oscar. por lo que puedo entender, que estás preparando otro libro que va a ir también por temática misterios y detectives y todas estas historias. ¿O me pareció Sí, entenderlo? pues mira, los lectores de Nasri, muchos me han pedido que escribiera una segunda parte y sí que estoy en ello. Y al mismo tiempo también estoy escribiendo un libro de leyenda urbana, que están todas ambientadas aquí en Málaga. Algunas tienen una base de rumorología o puede ser que alguna vez la hayamos escuchado y otras son totalmente inventadas, ¿no? Pero recorren también la ciudad y diferentes épocas también de la ciudad, que es lo que a mí me gusta más de todo, aparte del misterio. Es genial esto. O sea que aquí ya tienes una fuente que puede ser Sí, Oscar. sí, claro que sí. Y es cierto, yo llegué en los 90 a Málaga y era otra Málaga, Era otra que es Málaga. lo que es ahora, y tenía un montón de misterios y de cosas que se podían, hasta historias para no dormir se podían encontrar Seguro. ahí, ¿no? Y tú también tienes Así. mucho vínculo, Victoria, con la música, ¿no? Y en el libro también lo dejas plasmado. Sí, cualquier capítulo del libro, cualquier cosa importante que suceda en él, está muy vinculado a la música. Muchas veces las escenas parten de una canción y no al revés, no es que para tal escena busque una canción, que también ha sucedido, pero la mayor parte de las veces, como escucho mucha música, pues las escenas muchas veces partían de una canción. Y por eso hay una lista en Spotify para los lectores que se animen a entrar en el mundo de Nasri y que puedan, para que puedan seguir la música a la vez que leen el libro, la música que aparece. Además, ya como dato curioso para aquellos a los que le apasione también el mundo de la música, pues decidí poner como nota a pie de página información, curiosidades sobre las canciones que iban apareciendo en la trama. Pues por qué se hizo tal canción, o qué repercusión tuvo, o algo sobre los componentes del grupo, como por ejemplo sobre Aerosmith y Steve Tyler, el cantante, que me encanta esa anécdota en la que el padre, cuando lo ve de pequeño, que él lucha, que quiere ser cantante, que quiere ser músico famoso, pues el padre que era maestro de un profesor, perdón, de un conservatorio, le anima y le dice siempre, sigue soñando, no lo dejes, sigue soñando. Y de ahí la canción Dream On de Aerosmith, que significa eso, sigue soñando. Qué bueno. Qué guay. Y también has hecho relación con los sitios que hablas de Málaga, como para hacer una vinculación, porque yo te lo he comentado en otra oportunidad que hemos estado en la Feria del Libro, que yo le veo como otro filón al libro muy interesante en Málaga, que puede ir por lo teatral también.
También, sí. De hecho, me gustaría mucho enlazar eso con el teatro, ¿sabes? Y, Pues mira, de y esta sí tarde que del primer programa, yo, yo creo que ya te llevas aquí un triángulo que Sí, sí, sí. podemos sacar en el futuro algo. O sea que nada, tenemos que juntarnos y ver qué se puede hacer. genial, genial. Bueno, y escúchame una cosa, ¿dónde podemos comprar o dónde la gente que está viendo esto puede comprar este libro? Pues mira, el libro está en Proteo, en librería Proteo, en librería Luces, en Casa del Libro y la verdad ahora mismo no sé en cuál más, porque sé que Mapa y compañía lo han tenido, como va vendiéndose y van publicándose nuevas ediciones conforme se van vendiendo, pues en esas librerías seguro, creo que en Cuo Pro Quo, en Áncora lo pidieron, no sé si tendrán todavía, pero seguro, seguro, Proteo Casa del Libro, Luces, ahí lo pueden encontrar y en las demás lo pueden pedir. Por cierto, librería La Brújula, que no se me olvide, que está en Camino de la Térmica y que además está haciendo un ciclo de literatura infantil. Ya fui yo a hablar de Nasri, aparte de ese ciclo, pero me encontré el otro día, el dueño está haciendo literatura infantil por si le interesa a Oscar con su libro para niños. Claro que sí. Genial. Aquí está. Creo que esta plataforma tiene que servir. Yo siempre digo, y Dani se ríe, y Roger, que está aquí también, se ríen, de que yo digo, se ha abierto la teletienda. Yo creo que es el Las momento sinergias, ¿no? que hay que generar sinergia y hay que contar lo que la gente está haciendo y promocionarlo y ayudarnos entre todos, porque no somos competencia. Nos ayudamos y sumamos, no competimos. Y tú sabes que también la Fundación Rafael Pérez Estrada hace mucho por los libros, así que te pondré en contacto con Ana también, que es la directora gerente de la fundación, para que puedas hacer algo con ella y por lo menos os conozcáis y a ver qué salida hay por ahí. Y la gente que nos está viendo, porque sé que hay gente que nos está viendo de fuera, ¿cómo se le puede enviar? ¿A través de estas librerías pueden solicitar que el libro se le mande, qué te digo yo, a Argentina o a Panamá o a otros sitios? Yo sé que gente en Dinamarca, en Suiza, en Italia han comprado el libro y lo han encargado a través de todostuslibros.com, aunque también está en Amazon, pero yo soy muy de librería y en Amazon lo que está es una edición anterior y después se ha revisado, entonces me da un poco de pena, ¿no? Que esa edición no está revisada como esta, como la última, como la tercera, como la cuarta, y prefiero que sea a través de todostuslibros.com o de cualquier librería. Yo creo que además de Proteo, Casa del Libro Seguro o Luces también lo deben mandar fuera. Pues mejor, que la gente apueste por las librerías pequeñas, cercanas y que no por las Así grandes, es. estas macroempresas. Hombre, que... a ver, yo tengo muy buena relación con Casa del Libro, que se portan genial aquí en Málaga y con FNAC también. No Pero me sí refería a esa, me refería que yo prefiero librería que Amazon. Sí, soy más de librería. Totalmente. Nosotros yo creo que también, aquí Claro que apostamos sí. por las librerías. Sí, sí, sí. Y sobre todo las de Málaga, y lo que repito yo siempre, que durante la pandemia se ha aguantado el chaparrón y ahora hay que resurgir. Entonces tenemos que apoyarnos entre todos. Así que nada, Así Victoria, es. te agradezco muchísimo y ya hemos quedado en contacto conmigo, con Óscar, con toda la gente que nos está viendo para que tu próximo libro tenga el mismo éxito y este siga teniéndolo. Muchísimas gracias a los dos, encantada de conocerte, Óscar, y muchas gracias, Norberto. Igualmente, Victoria. Te mando un beso muy grande y todo lo mejor, Victoria. Un beso grande. Hasta luego. Un beso grande. Adiós. Adiós. Bueno, tú has adelantado un tema que yo quería preguntarte, que era lo de la escritura del libro infantil. Sí. ¿Cómo surge esto? De que de repente un detective nos escriba un libro, pero que no sea de detectives, que sea infantil. Bueno, también estoy escribiendo uno de detectives. Llevo ¿Estás de- 8 bueno. años, llevo 8 años investigando. que Este algo saldrá el año sabía que viene. también yo, pero no quería decir Saldrá nada el año todavía que porque no viene. sé en qué punto está. Pues esto es, tengo un sobrino que se llama Silvio. Es el hijo de la hermana de mi preciosa mujer. Muy bien.
Y entonces él vive en Sevilla y de vez en cuando tenemos videoconferencias con él. Y entonces yo, a modo de broma, yo le digo, tengo un amigo que se llama Guachi Guachi. Y a mí me parece increíble con 2 años que tiene, cada vez que yo decía la palabra Guachi Guachi, él se reía. Y yo pensaba, ¿cómo es posible con 2 años que yo diga la palabra Guachi Guachi y él sepa que es algo de broma? Y un día, en casa de los padres de mi esposa, pues me dio por escribir y en 1 hora y media le di forma a lo que era un cuento. Se lo pasé a mi cuñada, que se lo leyó a mi sobrino, le encantó y a partir de ahí todo empezó a rodar. El libro está publicado, se puede comprar en librería Luces o en librería Proteo. Las ilustraciones son preciosas con Carmen Larios y fíjate, ahí está, Guachi Guachi y el aguacate verde. ¿Y el otro libro? El otro libro saldrá el año que viene. El libro es un libro de ensayo sobre los orígenes de los detectives privados y de las agencias de informes comerciales desde el año 1870 hasta el año 1936. Es la primera parte de una trilogía que va a salir, pero son libros de ensayo que te exigen documentarte mucho, investigar mucho, analizar mucha información. Ya te digo, casi 8 años para preparar este primer libro y todavía no ha salido publicado, imagínate. 8 años lleva una investigación. 8 años son muchas horas. Muchos años, ¿no? Mi mujer lo sabe, la de horas que son de fines de semana, muchas noches y muchas madrugadas. Bueno, tú nombraste muchas veces a tu mujer, yo no sé si se puede nombrar quién es tu mujer. Mi preciosa mujer, claro. Se puede, Claro. Porque aquí jugamos con un doble baremo, ¿no? Porque tú dices mi mujer, pero muchos te conocemos como el marido de. El marido de. ¿No? Sí, ¿Cómo, todo un honor y un orgullo para mí. ¿Cómo se siente ser el marido de la directora gerente de la Fundación Rafael Pérez Estrada, que es Ana Cabello, a la que le mandamos un beso porque sabemos que nos está viendo y que hace un trabajo encomiable con la Fundación? Sí, es toda una referencia a nivel cultural, no solamente en Málaga, sino a nivel de España. Para mí es un honor y un orgullo. Primero porque es una mujer que está en la primera línea, es una mujer inteligente, es una mujer que es alegre, es una mujer que es creativa, es una mujer que tiene una cabeza que no deja de pensar en ideas y además tiene un corazón que es de oro. Eso que tú comentabas antes, que el programa tenía que servir para ayudar. Ella, que creo que tú la conoces también algo, ella es de las primeras que se pone siempre en primera línea para intentar siempre ayudar a las personas que tiene alrededor. Para mí es un honor. Yo me siento tremendamente orgulloso de ella. Intento decírselo, quizás no demasiado como debería, por eso pero me siento y aprovecho este programa para decirle, Ana, me siento muy orgulloso de ti y te amo lo más grande. Tu cámara es esta, ¿eh? O sea que si la quieres mirar a los ojos, te amo lo más grande y estoy muy orgulloso de ti, Ana Cabello. Esto es bonito de decir. Aunque la gente dice, no, suena a veces a frases hechas o lo que sea, pero yo creo que hay que, y sobre todo en la época en la que estamos, tenemos que decirnos que nos queremos. Hay que decirlo mucho. Cuando toda la gente me preguntaba hoy, bueno, pero en el programa vas a dar noticias, no sé qué. Yo no quiero contribuir a los haters y a dar noticias que no contribuyen y no aportan a nada. Una cosa después de todo lo bonito que has dicho es, en esta profesión de detective, ¿uno se jubila? Uno se jubila, hay compañeros que se jubilan y otros que es como los viejos boxeadores o los médicos. ¿Tú crees que un médico se llega a jubilar? No, yo creo que lo que a uno le gusta no lo deja nunca. O un abogado se llega a jubilar, o un cantante que le encante la música, o un actor que le encante actuar. Habrá actores, mira, una referencia es Antonio Banderas. Esta mañana precisamente teníamos un debate sobre eso. Un actor que es una referencia en Málaga y en el mundo entero como actor, que ha estado en Estados Unidos durante años, codeándose con la élite de actores y actrices, que tendrá grupos de WhatsApp con Sylvester Stallone, con Arnold Schwarzenegger, con Brad Pitt, etc. Y es un tipo que está ahora mismo en Málaga, actuando en una obra de teatro, en un teatro en una ciudad pequeña, si la comparas con otras como Los Ángeles, por ejemplo, trabajando a lo mejor los fines de semana. No lo hace por un tema económico, ¿no? Lo hará por un tema de vocación, no sé, porque habrá algo, ¿no? Algo que le mueve. Sí. Pues yo creo que hay investigadores privados que se jubilan, de hecho conozco varios que se jubilan, pero otros no. Son como los viejos boxeadores, los médicos, o abogados, actores o cantantes. No llegan a jubilarse. Es que yo creo que con respecto a esto que dices tú ahora,
yo creo que después de la pandemia y de todo, que yo creo que para algo bueno tiene que servir, aunque la gente diga que no sirve para nada bueno, es para reubicarnos un poco en esto que dices tú, que muchas veces hay que dejarse llevar más por la pasión y por las ganas, porque Ojalá. Si cada uno, como pasa en el caso de Ana o de Antonio Bandera o en los nuestros, la gente le pone pasión a lo que está haciendo, lo que te comentaba antes de Dani de aquí del Cubo, o Roger, que ahora ha sacado también un disco con María. Entonces, si uno le pone amor a lo que hace, ese amor sumado va a hacer que este mundo algún día cambie. Pero si solamente sería una bomba. Trabajamos y somos amargados y no nos gusta, entonces no aportamos nada realmente. Toda la energía que estamos lanzando a lo que estamos haciendo, y tú sabes que después todo eso vuelve y multiplicado, ¿no? Entonces, por eso yo creo que uno no tiene que jubilarse en ciertas profesiones, evidentemente. Tú no le puedes decir a alguien que está arriba de un andamio, no te jubiles porque es de tonto. Normal. ¿No? Pero sí, sobre todo porque estamos hablando de algo físico, quizás. Algo también, físico, ¿no? y algo que te obliga a dejarlo. Pero creo que en profesiones como la tuya o como puede ser la nuestra... Es más un tema mental quizás, ¿no? Sí. Más un tema de desgaste, pero que hay gente que no se desgasta, que quiere estar hasta el final del todo, ¿no? Y yo sé que tu empresa, que ¿la podemos nombrar, la empresa? Claro, sí, es una empresa que se llama Detectis. Detectis, que está en el Parque Tecnológico. Está en el Parque Tecnológico. ¿Todavía estáis allí, no? Todavía estamos allí, somos 4 hermanos, mi padre fue el creador de la empresa. Es como una saga, como las sagas teatrales estas de que viene el abuelo, el tío actuando y todo. Sí. Vosotros también, venís como de detectives. Esto, digamos, es mi abuelo el que le echa una mano a mi padre a crear la empresa. Digamos, nosotros seríamos la segunda o tercera generación, pero digamos, tanto mis hijos como mi sobrino están estudiando la carrera de detective, que no sabemos si se van a dedicar a esto o no, porque ahora mismo los 3 están haciendo cosas muy distintas, pero los 3 están estudiando la carrera. Ojalá los 3 quieran continuar, o al menos uno de ellos, para que esa saga o esa estirpe familiar de apellido no se rompa, ¿no? Y no decaiga. ¿Pero qué es lo que hace que continúe la saga? ¿Es que en casa se vive un clima especial como para que uno se entusiasme? Yo creo que de algún modo es algo como que se mama, ¿no? Es algo que al formar parte de esa empresa que es familiar tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero al dedicarte a esa profesión, pues también lo ves en muchas personas que se dedican al mundo del espectáculo, o tanto en el mundo de la música como en el mundo del cine, que sus hijos o sus hijas pues han dedicado a lo mismo. ¿Por qué? Porque quieras o no, en casa pues se hablará de temas personales, pero quieras o no también se hablará de ese tipo de situaciones. Es normal que se hable de trabajo. Sí. Y eso, de algún modo, pues te va alimentando un gusanillo, te va dando como una pasión, y cuando empiezas a desarrollarla, en mi caso, pues viendo clientes o investigando, y te das cuenta que, oye, esto me gusta, pues te va llenando y luego cada uno va haciendo su camino, ¿no? Distinto. Y si ese camino realmente te gusta y está vinculado, y tienes la suerte que esté vinculado con el mundo familiar, pues tío, qué maravilla, ¿no? Trabajar en una empresa familiar. Es un regalo de la vida. Hombre, y tanto. Pero para la gente que está interesada en ser detective, o de tanto hombres como mujeres, ¿a dónde tienen que estudiarlo esto? Primero, tienen que estudiar bachillerato, ¿vale? O haces el acceso a la universidad para mayores de 25 años. Luego hay 10 universidades en toda España entera donde se pueden apuntar. En algunas es título propio de detective privado, y hay 2, Alicante, por ejemplo, y Barcelona, es un grado. Una vez que han terminado la carrera, a partir de ahí ya se ponen a funcionar. Hay diferentes tipos de tipología de detective, luego cada uno es como es. Hay chicos y chicas que lo que le encanta es tener dentro un guerrero y una guerrera, y les encanta esto de estar dentro de un coche haciendo una vigilancia durante 24 horas, estando vigilando y observando una puerta y viendo que salga, o comiendo hamburguesas. Y hay otras personas, que tengo alumnos que les di clase y han creado su propio despacho y con nombres ciertamente originales, y se están empezando ya a hacer un hueco dentro del mercado y a captar un tipo de cliente muy distinto de los que ya habían hecho antes las personas que estaban por delante. Es relativamente sencillo elegir la carrera. Otra cosa es el aguantar y el preguntarnos cómo es posible que en un país donde somos casi 45 millones y medio de personas solamente haya 2.500 detectives privados, y me estoy yendo a un número muy, muy alto. Cuando si miramos
los despachos de abogados o abogados que pueda haber entre Madrid y Barcelona, estamos hablando de 100.000 abogados. 100.000 abogados entre Madrid y Barcelona comparado con 2.500 detectives en toda España entera. Cuando nuestros clientes son despachos de abogados, entidades bancarias, empresas privadas, administración pública, particulares. O sea que proporcionalmente el número es muy, muy, muy bajo de detectives privados en España. O sea que para la demanda laboral que hay ahora mismo es una buena salida laboral el ser Para detective. mí, yo siempre lo digo, es una tarta enorme que se puede compartir entre todos. ¿El problema cuál es? El problema es que la gran mayoría de los profesionales que nos dedicamos a esto se dedican al mismo tipo de cliente. Entonces, claro, es un gran error porque posibilidades hay muchísimas. Antes te contaba la anécdota del cliente que me venía del país nórdico. Pues a lo mejor no hay ningún detective privado que se le haya ocurrido especializarse en eso. Pues te puedes especializar a lo mejor en eso, ¿no? Victoria antes nos comentaba, oye, pues no he conocido nunca un detective privado que me pueda asesorar. Pues a lo mejor puede haber un detective privado que diga, me voy a encargar de especializarme en asesorar a escritores o escritoras de novela negra. Y como hay un montón de servicios y de productos que un detective privado se puede especializar. El error está cuando todos nos queremos dirigir exactamente al mismo tipo de cliente. Pero tipo de clientes hay una barbaridad, claro, hay muchísimos. Qué guay. Sí, sí. Mira, yo seguiría hablando contigo, pero tengo aquí marcado el reloj, que me lo han puesto obligatoriamente porque saben que cuando yo hablo me empiezo a enrollar y me voy por las ramas. Yo creo que la gente, si le despertó el interés que me ha despertado a mí y todo, porque es un tema que da como para que nos quedemos hablando aquí 20 horas. O sea Norberto, yo te digo una cosa, yo estoy encantado que me puedas invitar cuando tú quieras otra vez. Yo te invito nuevamente porque además hoy debemos decir que ha habido algunos problemitas tecnológicos y no han podido entrar algunas personas que querían entrar y incluso no podemos pasar a lo último que había, que bueno, eso lo dejamos para el próximo encuentro. Perfecto. Yo quiero darte las gracias por haber venido hoy a este primer programa, por confiar en mi invitación, que la gente que quiera ser detective privado, tanto chicos como chicas, pueden apuntarse. Sí, sí. Y una pregunta última que me había hecho una amiga desde Tetuán, que Sí. ¿tú te ha tocado alguna vez disfrazarte, camuflarte en algo como para investigar? Sí. ¿Y de qué te puedes disfrazar? ¿Se puede decir o no? Sí, de repartidor de Amazon, por ejemplo, sí? Sí, o de mensajero. Sí, a lo mejor tenías que entrar dentro de una organización para hacer a lo mejor algo en concreto que no voy a contarlo ahora. Sí. Pues pasas más desapercibido si vas con un chaleco de repartidor de mensajero que si vas vestido a lo mejor de ciudadano normal, que al no ser de la organización pues te pueden mirar un poco, decir, de ese tipo quién es? Bueno, mira, tú que hablábamos antes de las sinergias, yo creo que en la carrera de detective podría ir una clase de interpretación muy bien. Totalmente O sea, de que ahí la acuerdo podemos contigo, sobre todo por gestionarla la también. improvisación, que tú eres muy bueno en eso. Totalmente. Bueno, ya lo hablaremos también de eso. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, te doy las gracias. Gracias a todos los que habéis estado desde cualquier lugar del mundo que hayáis estado. Y Ángeles y Pecadores volvemos el 31 de enero aquí en el Cubo en directo. Y lo podéis ver en todas las plataformas que están. Y nada, espero que seáis felices y que hayáis disfrutado tanto como nosotros.